El día que las gemelas cumplieron 18 años, el pueblo entero despertó con música de mariachi, cohetes tronando en el cielo y olor a mole hirviendo en las cazuelas, sin imaginar que esa sería la noche en que un secreto enterrado desde el primer llanto iba a partir la historia de una familia en dos pedazos. Esa mañana, como cada día desde que tenían memoria, Lucía y Daniela se pusieron las camisas de botones anchas, los pantalones de mezclilla que su padre les compraba orgulloso en el mercado y los tenis gastados que usaban para caminar con pasos firmes y largos. Frente al espejo del cuarto que compartían, practicaron la voz grave que habían perfeccionado durante años, carraspearon un poco para bajar el tono y caminaron por los pasillos de la casa con el pecho inflado y los hombros hacia atrás, tal como su madre les había enseñado desde que eran apenas unas criaturas. Pero algo estaba diferente ese día. Cada gesto delicado que antes pasaba desapercibido, ese modo suave de acomodarse el cabello corto detrás de la oreja, la manera tierna con la que miraban a la gente cuando hablaban, empezó a llamar la atención de forma incómoda. Algunas vecinas las observaban con miradas largas y extrañas desde las ventanas de sus casas. Un comentario susurrado en la esquina de la panadería. Un tío lejano que las miró con el ceño fruncido durante el desayuno familiar. Por primera vez en todos esos años, Lucía y Daniela sintieron que el disfraz que llevaban puesto desde el día en que nacieron estaba a punto de caerse en pedazos. Sí, como si eso fuera poco, desde muy temprano notaron algo más inquietante todavía. Su primo Julián, un muchacho callado de 22 años que acababa de regresar de estudiar en Monterrey, parecía seguirlas con los ojos a cada paso que daban, como si hubiera descubierto una pista que nadie más había notado en casi 2 décadas. Ellas respiraban hondo, se apretaban las manos con fuerza cuando nadie las veía y repetían en silencio que solo tenían que aguantar un poco más, apenas un día más, hasta entrar a la universidad en Ciudad de México y escapar para siempre de esa mentira gigante. Lo que no sabían era que esa misma noche, frente a toda la familia reunida bajo el techo de la casa grande, una frase de su madre iba a derrumbar una tradición cruel que había durado generaciones enteras y dejar una pregunta flotando en el aire que, hasta el día de hoy, nadie en ese pueblo sabe responder con certeza absoluta. Todo empezó muchos años atrás, en las afueras de Puebla, en una casa enorme de adobe y tejas rojas donde se mezclaban el olor a café recién hecho con el peso aplastante de costumbres viejas que nadie se atrevía a cuestionar. Ahí vivía la familia Herrera, una familia que por generaciones completas había repetido la misma idea oscura y retorcida como si fuera ley divina. Los hijos hombres eran bendición del cielo, las hijas mujeres eran carga pesada, vergüenza pública y mala suerte que caía sobre toda la casa. El patriarca de la familia, don Rogelio Herrera, se había criado escuchando desde que era niño pequeño que una mujer que solo daba hijas no servía para nada importante. Desde muy joven vio escenas terribles que marcaron su corazón con cicatrices que nunca sanaron del todo. Vio con sus propios ojos cómo su tía Esperanza fue echada de la casa familiar con una bebé envuelta en trapos viejos, llorando desconsolada en medio de la calle polvosa, solo por haber dado a luz una niña en vez del varón que su marido esperaba con ansias. Vio a su primo Roberto ser obligado por el abuelo a entregar a su hija recién nacida a unos desconocidos que vinieron en un coche negro una madrugada, porque el viejo gritaba que no iba a permitir que una niña heredara ni un centavo de las tierras de la familia. Nadie cuestionaba esas decisiones brutales, porque todos temían quedarse sin apellido, sin tierra, sin familia, sin honor. Su hermano mayor, don Ernesto, fue el que cargó la peor parte de esa tradición maldita y pagó el precio más alto de todos. Se casó 2 veces buscando desesperadamente tener un hijo varón que llevara el apellido Herrera con orgullo. Su primera esposa, Marta, una mujer dulce de ojos tristes, dio a luz a 2 niñas preciosas con apenas 1 año de diferencia.
Ernesto, presionado día y noche por su padre que lo amenazaba con desheredarlo si no obedecía, firmó los papeles de adopción con la mano temblando y entregó a las 2 bebés a familias que vivían en otros estados del país. Marta nunca se recuperó de ese golpe brutal al corazón. Dejó de comer, de hablar, de dormir. Caminaba por la casa enorme como un fantasma perdido en vida, hasta que 3 años después su cuerpo simplemente se rindió y murió de pura tristeza acumulada. En el segundo matrimonio, con una mujer llamada Rocío, que rezaba todas las noches pidiendo un milagro, nacieron 3 niñas más en el transcurso de 5 años. 3 niñas hermosas que Ernesto volvió a entregar una por una, cada vez con el alma más rota, pero sin el valor suficiente para enfrentar la tradición. Una noche, Rocío hizo una maleta pequeña, dejó una nota breve sobre la mesa de la cocina y se fue sin decir a dónde ni con quién, desapareciendo para siempre en la oscuridad. Desde entonces, Ernesto vivía completamente solo en una casa gigantesca, de 10 habitaciones vacías, llena de fotografías polvorientas y eco de arrepentimiento que lo perseguía día y noche sin descanso. Nunca admitía en voz alta frente a nadie que la tradición estaba equivocada, pero todas las noches lloraba en silencio abrazando una almohada vieja, mientras se preguntaba dónde estarían sus 5 hijas y si alguna vez lo perdonarían por haberlas abandonado. A pocos kilómetros de esa casa maldita por la culpa, vivía el hermano menor, Rogelio, junto con su esposa Teresa, en una casa más modesta, pero llena de flores en el patio. Teresa era una mujer dulce, de voz suave y manos delicadas, pero que arrastraba un miedo constante en el pecho, que la hacía despertar en las madrugadas con el corazón acelerado. 3 años completos después de casarse, finalmente quedó embarazada, después de tanto rezar y esperar. El pueblo entero empezó a comentar emocionado que por fin iban a llegar los herederos Herrera, que tanto esperaba don Rogelio. Él organizó una comida enorme con todos los compadres, repartió tequila caro de una botella que guardaba para ocasiones especiales, prometió con voz fuerte que cuando naciera su hijo iba a hacer una fiesta tan grande que se iba a recordar por años en toda la región. En su habitación pequeña, Teresa rezaba en voz baja todas las noches, con las manos juntas apretadas hasta que le dolían los nudillos. Dios mío, por favor no me castigues con lo que esta familia considera un castigo. Si son niñas, dame fuerzas para protegerlas de lo que sea necesario, aunque tenga que mentir el resto de mi vida. Cuando el embarazo llegó a término después de 9 meses eternos de ansiedad, una madrugada fría de diciembre, a las 2 de la mañana, comenzaron las contracciones fuertes que la despertaron de golpe. Rogelio estaba de viaje en Ciudad de México, cerrando un negocio importante de venta de ganado, y no regresaría hasta 3 días después. Solo estaba con ella su hermana menor Elena, una enfermera competente que trabajaba en el hospital público del pueblo vecino y que había llegado corriendo en cuanto Teresa llamó por teléfono. Después de media hora larga de dolor intenso que arrancaba gritos involuntarios, nació la primera bebé cubierta de líquido y llorando con fuerza. Elena la recibió en sus brazos temblorosos, la limpió con cuidado usando toallas tibias y al verla bien bajo la luz amarilla de la lámpara, sintió que se le apretaba el estómago de puro terror. Era una niña perfecta, con deditos completos y cara redonda. Ni siquiera tuvo tiempo de comentar nada o de procesar el pánico, cuando 10 minutos después empezó otro empuje aún más fuerte. La segunda bebé salió llorando a gritos buscando aire con desesperación. Otra niña idéntica a la primera, gemelas perfectas, 2 bebés preciosas, completamente sanas, de piel suave color canela y cabello oscuro mojado, llorando a coro llenando el cuarto pequeño con sus voces nuevas. Elena miró a Teresa, que estaba pálida como papel, sudando ríos, con los ojos llenos de lágrimas que corrían sin parar por las mejillas. Ninguna de las dos necesitaba explicar con palabras lo que aquello significaba en esa familia maldita. Si Rogelio regresaba del viaje,
y encontraba 2 niñas en vez del varón prometido que había presumido por meses, Teresa tenía solamente 2 caminos crueles y sin salida. El primero era entregar a las bebés inmediatamente para adopción, firmar los papeles legales sin leerlos siquiera y nunca jamás volver a ver sus caritas ni saber dónde crecerían o si estarían bien. El segundo camino era todavía peor y más doloroso: ser humillada públicamente en la plaza del pueblo, recibir 30 latigazos en la espalda desnuda frente a toda la familia reunida, mirando sin hacer nada, y después ser expulsa de la casa con las niñas en brazos, sin dinero en los bolsillos, sin apoyo de nadie, sin techo donde dormir, completamente sola en el mundo. Teresa conocía bien esa tradición terrible porque ella misma había presenciado con horror cómo le pasaba a otras mujeres de la familia en años anteriores. Había visto con sus propios ojos a su prima Gabriela ser arrastrada por los pelos largos hacia afuera de la casa grande, mientras su bebé recién nacida lloraba envuelta en una cobija raída. Había visto a su tía Sofía perder absolutamente todo: casa, esposo, respeto, dignidad, por haber dado a luz 3 niñas seguidas en vez de un solo varón. Había visto a la vecina Amparo ser golpeada sin piedad hasta desmayarse sangrando en el piso de tierra, mientras su hija de apenas 2 días lloraba abandonada en una canasta de mimbre. Ahora le tocaba a ella enfrentar ese mismo infierno personal sin escapatoria. Fue ahí, con el eco del llanto desesperado de las gemelas llenando cada rincón del cuarto caliente, que a Elena se le ocurrió una idea tan arriesgada y peligrosa que por un momento largo hasta el aire pareció detenerse completamente en sus pulmones. «Escúchame bien, Teresa», dijo con la voz firme pero temblando por dentro de puro miedo. «Vamos a decir que nacieron 2 niños varones. Nadie más en este mundo necesita saber la verdad, excepto tú y yo. Las vamos a criar completamente disfrazadas de hombres, hasta que sean lo suficientemente grandes y fuertes para defenderse solas y escapar de aquí. No es bonito, no es justo, no es lo correcto, pero es la única manera de salvar a estas criaturas inocentes y de salvarte a ti también de un destino horrible». Teresa estaba tan agotada y débil que apenas podía mover los labios resecos para hablar, pero cuando miró hacia abajo a las 2 criaturas perfectas enredadas en mantas blancas manchadas, cuando sintió el calor de sus cuerpecitos contra su pecho desnudo, cuando vio sus ojitos cerrados buscando comida con desesperación, sintió algo más fuerte y poderoso que todo el miedo del mundo. Era amor puro, amor desesperado, salvaje, feroz, capaz de cualquier mentira gigante si eso les daba aunque fuera una pequeña oportunidad de vivir. Asintió con la cabeza despacio, dejando que las lágrimas calientes corrieran sin control por su cara cansada. Esa misma noche oscura, mientras el pueblo dormía profundamente sin saber nada, Elena cortó con mucho cuidado el poco cabello suave que las recién nacidas tenían en sus cabecitas redondas, dejándolo cortísimo como rapado. Las envolvió apretadas en cobijas azul cielo que había traído escondidas en su bolsa grande desde su casa y preparó mentalmente cada detalle de la escena que tendría que representar cuando Rogelio regresara del viaje. 3 días completos después, cuando finalmente el hombre volvió a casa en su camioneta polvorienta, cansado del viaje largo pero sonriente, pensando en conocer a su hijo, Elena lo estaba esperando parada en la puerta principal de la casa, con una sonrisa enorme pintada en el rostro. «Felicidades, cuñado», le dijo con voz clara y firme que no dejaba espacio para dudas. «Teresa te dio 2 hijos varones, 2 niños fuertes y muy sanos que ya están esperándote adentro». Rogelio se quedó completamente helado por un segundo eterno, sin poder procesar las palabras. Luego empezó a reír como loco, a llorar de pura emoción, a abrazar a Elena levantándola en el aire. Subió corriendo las escaleras de madera de 2 en 2 escalones, con el corazón latiendo, como tambor en el pecho. Entró al cuarto sin tocar siquiera, y cuando vio a las 2 criaturas pequeñitas envueltas en azul,
acostadas una a cada lado de Teresa, exhausta en la cama. Sus ojos se llenaron de lágrimas gruesas de orgullo masculino. «Mis hijos», murmuró con voz quebrada por la emoción mientras las tomaba en brazos con tanto cuidado como si fueran de cristal frágil. «Mis herederos, mis príncipes, mis guerreros, con ustedes dos el apellido Herrera nunca va a morir nunca». Les puso nombres ahí mismo sin pensarlo 2 veces, Santiago y Mateo, nombres fuertes de hombre, nombres de conquistadores, nombres que sonarían bien gritados en un campo de fútbol o en una cantina entre amigos. Teresa forzó una sonrisa débil desde la cama empapada en sudor y asintió con la cabeza sin fuerzas, pero por dentro su corazón estaba completamente hecho pedazos. Miraba a sus hijas vestidas de azul siendo llamadas con nombres masculinos que no les pertenecían, siendo abrazadas por un padre que no tenía ni la más mínima idea de la verdad, y sentía una dor tan profunda y aguda en el pecho que pensaba que iba a morirse ahí mismo en esa cama. Pero tragó toda esa agonía, la empujó hasta el fondo más oscuro de su alma y se prometió a sí misma que un día todo ese sufrimiento iba a valer la pena de alguna forma que todavía no podía imaginar. Los primeros años fueron los más difíciles, peligrosos y agotadores de toda la farsa gigante. Teresa tenía que vigilar absolutamente cada detalle minúsculo de sus vidas, cada movimiento sospechoso, cada palabra que salía de la boca de las niñas. Cortaba el cabello de las gemelas religiosamente cada 2 semanas exactas con tijeras bien afiladas, siempre dejándolo cortísimo como rapado militar. Compraba únicamente ropas en las secciones de niño del mercado, solo en colores oscuros como azul marino, verde olivo, gris, café y negro, nunca nada brillante o delicado. Les enseñaba desde que eran apenas bebés, gateando a moverse con pasos más largos y firmes cuando empezaran a caminar, a hablar con voz un poquito más ronca y fuerte, desde que empezaron a balbucear sus primeras palabras, a nunca jamás demostrar emociones delicadas o sensibles que pudieran despertar sospechas. Lucía y Daniela, atrapadas dentro de los nombres Santiago y Mateo, crecieron escuchando todos los días, sin falta, que los niños no lloran nunca por nada, que los hombres tienen que ser fuertes y valientes siempre, que los varones no juegan con muñecas, ni les gustan las flores, ni las cosas bonitas y delicadas. Aprendieron desde muy pequeñitas, casi como instinto de supervivencia, a esconder cualquier trazo de feminilidad natural, como si fuera un crimen gravísimo que podía destruir a toda la familia en un instante. Cuando las niñas cumplieron 5 años, Rogelio anunció emocionado una noche durante la cena que ya era hora de meter a los muchachos en una buena escuela para que empezaran a socializar con otros niños de su edad. Teresa sintió que toda la sangre le desaparecía del cuerpo de golpe. Imaginó con terror absoluto baños compartidos llenos de niños, vestidores abiertos donde todos se cambiaban juntos, exámenes médicos obligatorios con doctores revisando los cuerpos desnudos, cualquier pequeño descuido accidental que pudiera revelar la verdad terrible y arruinar todo en un segundo. Pasó 3 noches completas seguidas, sin poder cerrar los ojos ni un minuto, caminando de un lado a otro del cuarto como zombi, hasta que finalmente encontró una excusa que pudiera funcionar. Con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar en secreto, le dijo a Rogelio, inventando sobre la marcha, que los doctores especialistas del Hospital Grande habían detectado en los gemelos una enfermedad rara del sistema inmunológico y que por eso no era para nada seguro exponerlos a tantas personas y gérmenes en una escuela pública. Insistió llorando que lo mejor y más seguro para la salud de los niños era contratar maestros particulares para que vinieran a dar clases privadas en la casa. Rogelio, genuinamente preocupado por el bienestar de sus hijos adorados, aceptó sin dudar ni un segundo. Gastó una fortuna enorme contratando a los 3 mejores maestros particulares que pudo encontrar en toda la región para que fueran a la casa todos los días de lunes a viernes. Y fue así como poco a poco
Encerradas entre las 4 paredes seguras de su casa, Lucía y Daniela empezaron a brillar académicamente de un modo extraordinario que nadie esperaba para nada. A los 7 años ya resolvían problemas complejos de matemáticas que dejaban a los profesores completamente boquiabiertos de admiración. A los 9 años leían libros gruesos y complicados en una sola tarde con una velocidad y comprensión impresionantes. A los 11 escribían ensayos tan profundos y bien estructurados que parecían obras de estudiantes universitarios avanzados. A los 12 años dominaban 3 idiomas diferentes con fluidez natural. Rogelio las presumía en absolutamente cada reunión familiar, cada comida con amigos, cada encuentro casual en la calle. «Mis hijos son unos genios verdaderos», decía inflando el pecho con orgullo gigante. «Van a ser grandes hombres importantes, doctores famosos o ingenieros exitosos o algo todavía más grande de lo que puedo imaginar». Pero mientras él se inflaba de orgullo paternal, Teresa tragaba la culpa amarga en silencio absoluto, sintiendo que cada elogio que recibían las niñas era una mezcla extraña de bendición hermosa y castigo doloroso al mismo tiempo. Cuando las gemelas finalmente cumplieron 12 años, Rogelio tomó una decisión firme que cambió todo el equilibrio frágil de nuevo. «Ya están demasiado grandes para quedarse encerrados en esta casa como pájaros enjaulados», dijo con voz fuerte y decidida una noche. «Necesitan aprender a convivir con otros hombres de verdad. Necesitan hacerse rudos y fuertes en el mundo real». Y sin consultar mucho más con nadie, las inscribió directamente en un internado masculino prestigioso que quedaba en las afueras de Guadalajara, a 3 horas largas de distancia en coche. Teresa sintió que todo el mundo se le venía encima, como una montaña de piedras. La noche antes de que las niñas se fueran para el internado lejano, las sentó en la orilla de la cama grande y les explicó con lujo de detalle, con la voz completamente quebrada y temblando, el plan de supervivencia día a día que tendrían que seguir al pie de la letra, sin fallar nunca. Van a tener que despertar todos los días antes que todos los demás muchachos. A las 4 de la mañana, cuando todavía está oscuro afuera, se van a bañar completamente solas en las regaderas vacías, sin que absolutamente nadie las vea desnudas jamás. Van a usar estas vendas especiales bien apretadas en el pecho cuando su cuerpo empiece a cambiar con la pubertad, para esconder cualquier desarrollo. Nunca jamás en ninguna circunstancia se van a desnudar completamente frente a nadie, por ningún motivo. Si alguien intenta tocarles la ropa o arrancarles algo, ustedes se defienden con toda la fuerza que tengan en el cuerpo. Esto no es negociable ni opcional, es cuestión de vida o muerte. Las niñas, que ya desde muy pequeñas entendían perfectamente bien que su vida entera dependía de mantener ese papel falso cada segundo, escuchaban con los ojos muy abiertos, llenos de miedo, pero también con una determinación extraña y fuerte para su corta edad. En el internado lejano rodeado de montañas, cada día completo era una prueba agotadora de actuación constante. Se levantaban religiosamente a las 4 en punto de la mañana, todavía en oscuridad total, para lavar el cuerpo entero a toda prisa en las regaderas vacías y frías del baño común. Se cambiaban de ropa siempre de espaldas contra la pared o dentro de los armarios metálicos cerrados, atando las vendas apretadas con tanta fuerza en el pecho que a veces dolía hasta respirar profundo. Inventaban pretextos creativos todos los días para no ducharse junto con los compañeros varones, después de las clases sudadas de educación física. «El doctor no me dejó porque me lastimé. Me duele mucho la espalda de un golpe. Me rasguñé las costillas jugando», lo que fuera necesario decir para salir del paso. Hubo varios momentos terribles al filo absoluto del desastre que casi revelan todo. Una vez un compañero bravucón intentó bajar la camiseta de Daniela a la fuerza, en medio de una pelea tonta en el patio polvoriento. Ella reaccionó con una violencia desesperada, como si le estuvieran arrancando la vida misma.
le dio un golpe brutal en la nariz, con el puño cerrado tan fuerte que el chico terminó sangrando en la enfermería con la nariz rota. Nadie jamás volvió a acercarse a ella de esa manera amenazante. Otra vez diferente, el médico general de la escuela insistió firmemente en revisar a Lucía por una fiebre muy alta que no bajaba con nada. Ella se negó con tanta desesperación, lloró tan fuerte, gritó y se debatió tanto, que finalmente tuvieron que llamar por teléfono a Teresa para que viniera a llevársela de regreso a casa inmediatamente. Cada incidente peligroso de esos dejaba un rastro pesado de angustia y paranoia que duraba semanas enteras sin descanso. Pero a pesar de todo el miedo constante y el sufrimiento diario, las dos seguían siendo brillantes sin esfuerzo, las mejores estudiantes del lugar entero, sin competencia. Ganaban todas las olimpiadas estatales de ciencias, todos los concursos importantes de debate, todos los reconocimientos posibles de aprovechamiento académico. Los profesores veteranos comentaban entre ellos en la sala de maestros que esos muchachos Herrera tenían algo diferente, una sensibilidad rara, una mezcla única de disciplina férrea y empatía profunda que simplemente no se veía tan seguido en varones adolescentes. Con el inevitable paso del tiempo, otro problema completamente nuevo e inesperado apareció: la adolescencia tardía. Cuando tenían ya 16 años cumplidos, su apariencia naturalmente andrógina, su forma increíblemente respetuosa y caballerosa de tratar a todas las personas, su inteligencia brillante y su manera genuina de escuchar con atención real, empezó a llamar muchísimo la atención romántica de varias chicas tanto de la escuela como del pueblo. Empezaron a llegar cartas perfumadas escritas a mano con letra bonita, chocolates caros envueltos en papel brillante, recaditos dulces escondidos estratégicamente en los cuadernos y libros. Una de esas chicas persistentes, Valeria de ojos grandes, le tomó 2 años completos reunir todo el valor necesario para finalmente confesar abiertamente que estaba profundamente enamorada de Santiago. Escribió una carta larga de 6 páginas completas, llena de esperanza inocente y sentimientos honestos. Cuando Lucía, escondida forzadamente bajo ese nombre masculino prestado, la leyó temblando en la privacidad de su cuarto, sintió un nudo gigante apretándole la garganta hasta casi no poder respirar, no solo por no poder corresponder jamás a esos sentimientos puros, sino por saber con certeza que absolutamente todo estaba edificado sobre una mentira monumental que ella nunca en su vida había elegido cargar. Esa noche larga, sin poder dormir, le mostró la carta arrugada a Daniela con los ojos llenos de lágrimas. A veces me dan ganas horribles de gritar la verdad completa a los 4 vientos y que todo esto se acabe de una vez aunque duela mucho, confesó con voz ronca. Daniela la abrazó fuerte. Yo también lo siento igual todos los días, pero si ahora tiramos todo por la borda sin pensarlo bien, mamá es quien paga el precio más alto y terrible. Tenemos que aguantar solo un poco más hasta ser mayores de edad legalmente. Después de eso, sí podremos finalmente decidir por nosotras mismas qué hacer con nuestras vidas. Así, entre silencios pesados cargados de secretos y risas prestadas que no les pertenecían, finalmente llegó el año largo, esperado y temido de los 18, y con él vino la tradición familiar más peligrosa y reveladora de todas las que existían. En la familia Herrera antigua, los varones jóvenes al cumplir exactamente 18 años debían pasar obligatoriamente por un rito ancestral de iniciación a la vida adulta masculina. 3 días completos y 3 noches enteras acampando en el monte sagrado junto con todos los hombres mayores experimentados de la familia extensa, con baños rituales desnudos en un río considerado sagrado, pruebas físicas extremas de resistencia y fuerza, ceremonias privadas donde se compartían secretos de hombre a hombre. Absolutamente nadie salía de ahí sin haber sido visto completamente sin ropa por todos los presentes, sin ningún tipo de protección
ni privacidad posible. Cuando Rogelio anunció emocionadísimo, durante una cena familiar, que ya era hora de empezar a preparar todo el ritual tradicional para sus 2 hijos varones, Teresa sintió físicamente que por fin había llegado sin remedio la pared de concreto sólido contra la que siempre supo desde el principio que un día inevitablemente iban a chocar de frente. No existía ninguna faja en el mundo, ninguna mentira creativa, ninguna estrategia inteligente que pudiera resistir ese tipo de examen público y desnudo. 3 semanas largas antes de la gran fiesta planeada del cumpleaños, Elena hizo el viaje desde su ciudad para visitar a la familia en crisis. Esa noche tensa bajo techo, encerradas en la recámara principal de Teresa con llave puesta, las 4 mujeres se sentaron juntas en la orilla de la cama grande. La madre les explicó con lujo de detalle, paso a paso, en qué consistía exactamente el ritual completo sin omitir ningún detalle incómodo. No hay absolutamente ninguna manera posible de que salgan de ahí sin que todo el mundo descubra quiénes son realmente, dijo con total sinceridad brutal mirándolas a los ojos. Tenemos solamente 3 salidas viables: huir de aquí esta misma noche para siempre, seguir fingiendo hasta el último segundo y esperar algún milagro imposible del cielo, o decir toda la verdad completa ahorita mismo y enfrentar juntas lo que sea que venga después, sin importar qué tan terrible sea. El silencio denso se hizo tan pesado en el cuarto que costaba trabajo hasta respirar normal. Lucía fue la primera de las gemelas en hablar con voz firme. Estoy completamente cansada de tener miedo constante cada segundo de cada día. Prefiero 1000 veces que nos rechacen siendo nosotras mismas auténticas a seguir siendo aceptadas falsamente por algo que jamás hemos sido realmente. Daniela asintió con fuerza apretando las manos sudadas. Si papá finalmente decide echarnos de la casa para siempre, al menos sabremos con certeza que hicimos lo moralmente correcto después de tantos años, y si eso pasa, nos iremos las 4 juntas a donde sea necesario, pero yo personalmente ya no quiero ni puedo seguir escondiéndome más tiempo. Teresa las miró fijamente a los ojos y vio en ellas algo completamente nuevo que no había visto antes. Ya no eran solamente las niñas pequeñas indefensas que ella había protegido con mentiras durante casi 2 décadas. Eran mujeres adultas completas, con una fuerza interior impresionante que ni ella misma esperaba que tuvieran. Llorando en silencio, les dijo que las apoyaría completamente en lo que decidieran. Si su padre las rechaza y las echa, yo me voy con ustedes sin pensarlo 2 veces. No las voy a dejar solas jamás en la vida. Eligieron estratégicamente el domingo tranquilo anterior al cumpleaños programado para tener la conversación más importante y peligrosa de sus vidas con Rogelio. Esa noche, después de una cena silenciosa y tensa, Teresa le pidió con voz temblorosa que se quedara sentado en la sala principal porque necesitaba urgentemente decirle algo extremadamente importante que había guardado enterrado demasiado tiempo. Él, con el estómago lleno de comida casera y el corazón todavía tranquilo e ignorante, se dejó caer pesadamente en su sillón favorito de cuero gastado, sin sospechar absolutamente nada de lo que venía. Lucía y Daniela se sentaron juntas muy cerca una de la otra, en el sofá largo directamente frente a él, tomadas fuertemente de las manos. Elena se quedó parada en un rincón oscuro de la sala, con las manos completamente heladas por los nervios. «Rogelio», empezó Teresa con la voz quebrada desde el principio, «lo que voy a decirte ahorita puede cambiarlo absolutamente todo entre nosotros, pero ya no puedo seguir callando esto ni un solo día más». Él frunció el ceño confundido. «Habla claro de una vez, mujer, ¿qué es lo que pasa?». Ella respiró tan hondo que le dolieron los pulmones. «La noche que nacieron los gemelos hace exactamente 18 años, tú no estabas en casa, porque habías viajado a la capital. Solo estaban Elena y yo aquí solas. Cuando las criaturas salieron después del parto, hizo una pausa larga tragando saliva.
No eran niños varones como te dijimos, eran niñas, nuestras hijas mujeres. Las palabras quedaron suspendidas flotando en el aire denso de la sala. Por un momento eterno que pareció durar horas, ni el ruido de los coches pasando afuera en la calle, ni un perro ladrando a lo lejos, nada. Silencio absoluto y pesado. Rogelio la miró fijamente como si no hubiera entendido bien las palabras en español. ¿Qué acabas de decir? Repite eso. Teresa repitió con la voz completamente rota en pedazos. Di a luz 2 niñas mujeres esa noche. Elena y yo juntas decidimos criarlas completamente como si fueran niños varones, para que no terminaran destruidas como tantas otras mujeres inocentes de esta familia horrible, golpeadas, humilladas públicamente o expulsadas sin nada. Durante 18 años completos hemos vivido cargando con ese secreto gigante todos los días, pero ya no se puede sostener más tiempo. Los ojos de Rogelio se movieron lentamente hacia las gemelas sentadas frente a él. «Párense las 2 ahorita mismo», ordenó con voz dura y seca. Ellas se levantaron temblando visiblemente de pies a cabeza, pero sin bajar la mirada al piso. «¿Es verdad eso que está diciendo tu madre?», preguntó con voz cada vez más fuerte. «Ustedes son mujeres». Lucía respondió primero con un hilo delgado de voz al principio, pero que se fue haciendo más firme. «Sí, papá, es completamente cierto. Somos mujeres. Siempre lo hemos sido desde que nacimos. Aprendimos a caminar, hablar y comportarnos exactamente como hombres para poder sobrevivir en esta familia. Pero ya no queremos ni podemos seguir mintiendo más». Rogelio se dejó caer de nuevo en el sillón, como si alguien le hubiera quitado brutalmente el suelo sólido debajo de los pies. Pasó la mano grande y áspera por su cara varias veces seguidas, parpadeó los ojos intentando desesperadamente procesar la información completamente imposible que acababa de recibir. «No puede ser cierto esto. Yo les enseñé personalmente a afeitarse la cara cuando les saliera barba, a hablar con otras mujeres para conquistarlas, a cargar herramientas pesadas como hombres de verdad. Yo los presumía orgullosísimo, como mis hijos varones frente a absolutamente todo el pueblo». La voz se le quebró. ¿Qué va a decir toda la gente cuando se enteren de que ni siquiera fui capaz de notar que no eran hombres? Todos van a pensar que soy un idiota ciego. Ahí no estaba hablando el padre amoroso. Estaba hablando el orgullo masculino herido de muerte, el eco sordo de una tradición antigua que hacía generaciones le había robado completamente la capacidad de ver más allá de un género. «Me hicieron quedar como un tonto completo frente a todo el mundo», murmuró con rencor, «toda mi vida diciendo orgulloso que tenía 2 hijos varones fuertes». Daniela dio un paso tembloroso adelante con lágrimas gruesas corriendo por su cara. «Nunca jamás quisimos humillarte ni hacerte quedar mal, papá. Te amamos con todo el corazón. Todo lo que estudiamos tan duro, todos los premios y reconocimientos que ganamos en tu nombre, fue para que te sintieras orgulloso de nosotras. Nada de todo eso fue mentira falsa. La única mentira en todo esto fue el disfraz que nos obligaron a usar». Pero él no quiso escuchar ni una palabra más. «Salgan de mi casa ahora mismo», dijo al principio en voz peligrosamente baja, luego gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «Lárguense las 3 de aquí, tú también, Teresa. Si prefirieron engañarme durante 18 años completos en vez de confiar en mí, entonces ya no son mi familia para nada». Esa misma noche terrible, con el corazón hecho pedazos sangrantes, Teresa y las gemelas metieron apresuradamente algunas cosas importantes en maletas viejas y bolsas de plástico y se fueron caminando en la oscuridad al departamento pequeño y modesto de Elena en las afueras de la ciudad. Mientras el taxi viejo se alejaba lentamente por la calle polvorienta, Lucía y Daniela miraron fijamente por la ventana sucia trasera la casa enorme en la que habían crecido toda su vida. Cada árbol conocido del patio grande, cada luz amarilla encendida en las ventanas familiares, cada rincón lleno de recuerdos mezclados. No sabían con certeza si algún día en el futuro lejano iban a poder volver ahí.
3 días largos más tarde, cuando el dolor emocional todavía estaba completamente fresco y sangrante, alguien tocó fuerte la puerta del departamento pequeño de Elena, ya entrada la noche. Era tarde. Cuando finalmente abrieron con cuidado la puerta, se encontraron de frente con la figura encorvada y cansada de don Ernesto, el hermano mayor quebrado, el hombre anciano que había pasado décadas enteras de su vida en una casa enorme y completamente vacía. Estaba más encorvado que nunca, con la cara profundamente surcada de arrugas y culpa acumulada. «Necesito hablar urgentemente con ustedes, por favor», dijo casi susurrando con voz débil. Se sentó con dificultad en la sala sencilla del departamento y después de un largo silencio incómodo, empezó a hablar despacio. «Mi hermano Rogelio me contó furioso lo que pasó aquí. Está completamente enojado. Dice que lo traicionaron vilmente, que es una vergüenza pública imperdonable, pero yo vine hasta aquí esta noche para decirles algo que debía haber dicho hace muchísimos años, cuando todavía había tiempo. Lo siento profundamente. Perdónenme, por favor. Perdónenme por haber sido parte activa de todo esto tan horrible. Yo personalmente entregué a mis 4 hijas preciosas para no ir en contra de la maldita tradición familiar. Hoy no tengo absolutamente a nadie a mi lado, ninguna voz dulce que me diga papá con cariño, ninguna risa infantil llenando mi casa vacía, solo eco constante, solo remordimiento que me come vivo, solo soledad eterna». Mientras hablaba con dificultad, las lágrimas le caían sin ninguna vergüenza por las mejillas arrugadas. «Cuando supe la noticia de que ustedes dos eran mujeres y no hombres, lo único que sentí en el pecho fue envidia dolorosa, porque aunque hayan nacido y crecido en medio de una mentira gigante, por lo menos todavía existen vivas aquí a su lado, por lo menos alguien valiente las dejó quedarse en este mundo. Perdónenme por no haber defendido nunca a las mujeres de esta familia, cuando todavía se podía hacer algo». Teresa lo ayudó con cuidado a levantarse del sillón cuando intentó arrodillarse torpemente con sus rodillas débiles. «Tío Ernesto, aún está a tiempo de hacer algo bueno. Puede ir y decir la verdad abiertamente. Puede apoyar y ayudar a mi esposo para que entienda lo que realmente importa. Puede ayudar activamente para que toda esta crueldad se acabe definitivamente aquí y ahora». Ernesto asintió despacio, limpiándose el rostro mojado con un pañuelo viejo. «Voy a ir a hablar con él personalmente todos los días que sean necesarios hasta que entienda». Y lo hizo exactamente así. Durante semanas completas, iba religiosamente a la casa de Rogelio a primera hora de cada mañana. Se sentaba pacientemente con él en la terraza tomando café amargo y le contaba una y otra vez con lujo de detalle cómo era realmente vivir toda una vida entera, con 4 ausencias permanentes que nunca se llenan. Cómo le dolía físicamente no saber si alguna vez sus hijas pensaban en él, si estaban bien o mal, si vivían felices o tristes, si lo odiaban con todo su ser, o si tal vez podrían perdonarlo algún día. «No hagas exactamente lo mismo que yo hice, Rogelio», le suplicaba cada mañana. «Tus hijas todavía están aquí vivas. Todavía te aman de verdad a pesar de todo. Todavía estás a tiempo de no terminar como yo terminé, solo y destruido». Pero Rogelio se cerraba completamente como ostra. Herido profundamente en su orgullo masculino, repetía obsesivamente que no podía vivir con la burla pública encima, que todo el pueblo se reiría de él. El día que hubiera sido la gran celebración ritual del cumpleaños 18, la casa estaba en silencio sepulcral absoluto. No hubo música de mariachi, no hubo cohetes explotando, no hubo fiesta enorme. No porque Rogelio finalmente se hubiera iluminado con comprensión, sino simplemente porque no quería dar explicaciones vergonzosas al pueblo curioso. A quien le preguntaba directamente por los muchachos, mentía diciendo brevemente que habían tenido que irse al extranjero antes de lo previsto por una oportunidad educativa. Esa noche vacía y silenciosa, completamente solo, se encerró con llave en su despacho privado.
Las paredes estaban completamente cubiertas de fotografías enmarcadas de sus hijos en todas las edades imaginables, trofeos brillantes, diplomas importantes, medallas doradas. Tomó con manos temblorosas un certificado grande enmarcado que decía con letras elegantes: reconocimiento especial al mejor promedio de toda la generación. Recordó vívidamente el día exacto que lo colgaron ahí con tanto orgullo. Recordó perfectamente el brillo intenso en los ojos de Lucía cuando él la cargó emocionado en los hombros y dio vueltas y vueltas en el patio celebrando como loco. Recordó las incontables veces que ellas se sentaban pacientemente con él a la mesa del comedor, lo escuchaban hablar de sus problemas con atención genuina, se reían de sus chistes malos, lo abrazaban fuerte sin pedir absolutamente nada a cambio. De repente, todos esos recuerdos hermosos se amontonaron de golpe en su cabeza y le atravesaron la coraza dura de orgullo como cuchillos filosos. Se dio cuenta con brutal claridad dolorosa de que había sacado expulsado de su casa no a dos mentirosas calculadoras, sino a las dos personas que más genuinamente lo habían amado en toda su vida entera. Lloró ahí completamente solo con la puerta cerrada con llave, como no lloraba desde que era un niño pequeño asustado. A la mañana siguiente, muy temprano, sin avisar a nadie de sus intenciones, condujo directamente hasta el edificio viejo donde vivía Elena. Tocó la puerta con los nudillos y cuando Teresa abrió sorprendida, él, el mismo hombre que siempre había caminado erguido y orgulloso por toda la vida, se arrodilló humildemente ante ella en el piso frío. «Perdóname, por favor», dijo con la voz completamente quebrada en mil pedazos. «Fui un desgraciado ciego. Me preocupé egoístamente más por lo que iba a decir la gente que por lo que ustedes realmente sentían y sufrían. Extraño demasiado a mis hijas. No puedo seguir viviendo sin ellas ni un día más». Lucía y Daniela salieron corriendo asustadas del cuarto al oír la voz inconfundible de su padre quebrándose. Al verlo así, arrodillado, llorando sin control, algo profundo dentro de ellas se rompió y se arregló al mismo tiempo en el mismo instante. Corrieron y lo abrazaron con toda la fuerza que tenían. Los tres lloraron abrazados fuertemente en la entrada de la puerta sin ninguna palabra durante largos minutos. «Ustedes son mis hijas», repetía Rogelio entre sollozos. «Lo son desde el primer llanto que dieron al nacer. No me importa absolutamente nada lo que diga el pueblo entero, ni lo que diga nadie en el mundo. Si todavía quieren y si aún pueden perdonarme, regresen conmigo a casa, por favor». Pero esta vez como lo que realmente son y siempre han sido. Regresaron esa misma tarde, y esa vuelta no fue para nada silenciosa ni discreta. Rogelio, impulsado fuertemente por el peso aplastante de todo lo que finalmente había aprendido en carne propia, convocó oficialmente a toda la familia extensa Herrera a una reunión obligatoria en el salón enorme de la casa vieja ancestral. Llegaron tíos, primos, abuelos, vecinos cercanos del pueblo, todos murmurando confundidos. Cuando todos estuvieron finalmente sentados en las sillas y bancos, él se puso de pie tembloroso, con el corazón latiendo en la garganta. Durante generaciones enteras hemos repetido como idiotas una tradición cruel que ha destrozado más vidas de las que queremos contar o admitir. Empezó con voz firme. Yo mismo estuve a punto de perder para siempre a mis hijas por culpa de ella. Sí, escucharon perfectamente bien. Hijas mujeres, nacieron mujeres. Las criamos como hombres para que esta familia enferma no las destruyera como ha destruido a tantas otras, y cuando finalmente supe la verdad completa, en vez de agradecer de rodillas que seguían vivas y a mi lado, las corrí como un cobarde. Hoy les digo a todos con toda claridad, se acabó definitivamente. En esta casa nunca más nadie va a abandonar a una niña por el simple hecho de nacer mujer. Nunca más nadie va a golpear o humillar a una esposa por el sexo de su bebé. Si alguien aquí presente insiste tercamente en seguir con esas ideas podridas, queda completamente fuera de mi testamento y de mi mesa para siempre.
Hubo gritos escandalizados, acusaciones furiosas, viejos tercos repitiendo que así habían sido siempre las cosas desde tiempos inmemoriales. Pero otros muchos se levantaron decididos para respaldar públicamente a Rogelio. Ernesto contó su propia historia trágica frente a todos, sin esconder ningún detalle vergonzoso. Otra prima habló llorando de su propia experiencia amarga de ser constantemente menospreciada y maltratada al tener solamente hijas mujeres. Poco a poco, como cascada, lo que nadie nunca se atrevía a decir en voz alta empezó a salir a borbotones. No todos cambiaron de opinión esa noche. Muchos se fueron furiosos dando portazos, pero ese día algo fundamental se quebró irreparablemente en la estructura familiar. Y cuando algo tan antiguo se rompe así de golpe, es prácticamente imposible que vuelva jamás a su forma original rígida. Para Lucía y Daniela, aquella reunión pública fue un parteaguas definitivo en sus vidas. Desde entonces, finalmente, dejaron crecer libremente su cabello largo. Aprendieron torpemente a maquillarse viendo tutoriales en internet. Se tropezaron cómicamente con tacones altos. Se rieron mucho de sus propios errores. Podemos operar exitosamente un cerebro humano, pero no sabemos ni peinarnos decentemente, bromeaban años después con sus pacientes. Porque sí, con el inevitable paso del tiempo, entraron finalmente a la universidad pública, estudiaron medicina con dedicación obsesiva, se enamoraron profundamente de la neurocirugía y terminaron convirtiéndose en dos de las cirujanas más brillantes y respetadas de toda América Latina entera. Desde un hospital moderno y equipado en Ciudad de México, operaban casos médicos extremadamente complejos que otros médicos experimentados consideraban completamente imposibles de resolver. Cada paciente inconsciente en la camilla fría era un recordatorio viviente de que si alguien las hubiera entregado el mismo día en que nacieron como dictaba la tradición, esas manos precisas nunca habrían sostenido un bisturí salvando vidas. Con parte importante del dinero que ganaban trabajando y con generosas donaciones de fundaciones internacionales, crearon una organización poderosa llamada Niña que nace vida que vale. Su misión era sencilla de explicar pero poderosa de ejecutar: ayudar activamente a familias enteras a romper definitivamente con tradiciones dañinas que lastiman específicamente a las niñas y ofrecer becas completas de estudio a chicas pobres que quisieran estudiar carreras profesionales. Construyeron con sus propios recursos una clínica moderna completamente equipada en su pueblo natal, atendiendo totalmente gratis a quienes no podían pagar ni un peso. Rogelio, ya mayor y con canas, caminaba orgullosamente por esos pasillos brillantes con una serenidad profunda que nunca había tenido antes. Cuando lo invitaban frecuentemente a hablar en reuniones comunitarias de otros pueblos, repetía siempre la misma frase poderosa: casi tiré estúpidamente a la basura las dos mejores cosas que me han pasado en toda la vida. No cometan ustedes el mismo error terrible que yo casi cometí. Una hija no es ningún castigo divino, es una oportunidad hermosa de amar. Ernesto, por su parte, les pidió a las gemelas con voz débil un favor personal que ellas jamás olvidaron. Ayúdenme, por favor, a encontrar a mis hijas, si es que todavía es remotamente posible después de tantos años. Lo lograron milagrosamente, después de mucho esfuerzo, rastreando pacientemente documentos viejos, conectando historias fragmentadas, usando abogados especializados. De las 4 hijas entregadas, encontraron finalmente a 3 todavía con vida. La cuarta, lamentablemente, había muerto en un accidente automovilístico terrible algunos años antes. Las 3 sobrevivientes aceptaron con sentimientos mezclados encontrar al padre biológico que las había abandonado. Cuando esas 3 mujeres adultas entraron lentamente al cuarto de hospital donde Ernesto estaba internado enfermo pero consciente, el silencio denso se llenó de un peso emocional aplastante. No merezco que me vean ni que me perdonen, dijo él llorando sin control,
pero gracias infinitas por darme este último regalo antes de morir. Ellas, con años enteros de vida dura encima y cicatrices emocionales propias muy profundas, eligieron conscientemente perdonar, no por él, sino por ellas mismas y su propia paz. Él murió meses después, rodeado físicamente de las hijas que un día cobardemente había entregado, cerrando finalmente un círculo emocional que había tardado décadas dolorosas en dibujarse completo. Años después, en una premiación médica internacional importante en Madrid, España, Lucía y Daniela subieron emocionadas a un escenario enorme ante miles de personas para recibir un reconocimiento especial por sus aportes revolucionarios a la neurocirugía moderna. Ante médicos respetados de absolutamente todo el mundo, contaron públicamente por primera vez fuera de México la historia completa de cómo habían crecido disfrazadas forzadamente. No dieron nombres específicos de pueblo ni detalles morbosos innecesarios. Solo dijeron lo esencial y poderoso. Un día nuestra madre valiente decidió mentir para que pudiéramos simplemente vivir. Hoy nuestra misión clara es que ninguna niña en ninguna parte del mundo tenga que empezar su vida escondida para ser aceptada por su familia. Cuando bajaron del escenario entre aplausos atronadores, una joven mexicana se les acercó corriendo, con los ojos brillando intensamente. Yo también nací en una familia donde querían desesperadamente un niño, y llegué yo mujer. Mi mamá vio una entrevista suya en televisión y decidió firmemente que no iba a repetir lo que vivió su propia abuela. Gracias infinitas por existir y contar su historia. En ese momento preciso, entendieron con claridad absoluta que la historia ya no les pertenecía solamente a ellas dos. En su pueblo natal, ya casi nadie recordaba con claridad exacta cómo eran realmente aquellos tiempos oscuros en los que una niña recién nacida podía ser tranquilamente entregada sin que nadie hiciera mayor escándalo. Las nuevas generaciones completas crecían oyendo otra cosa muy diferente en sus casas. Si es niño o niña, da exactamente igual mientras venga completamente sana. Y sin embargo, de vez en cuando en las sobremesas largas, la gente mayor todavía preguntaba curiosa, ¿en qué momento exacto cambió absolutamente todo en este pueblo? Algunos decían que fue cuando Teresa se atrevió finalmente a decir la verdad peligrosa. Otros que fue cuando Rogelio se arrodilló humildemente en la puerta con el orgullo completamente roto. Unos más que fue cuando la primera bebé, que antes automáticamente se habría entregado, fue recibida con fiesta alegre. Tal vez fue la suma inevitable de todo junto. Lo único completamente seguro es que aquella mañana tensa de cumpleaños número 18, cuando las gemelas paseaban nerviosas por el patio, sintiendo que algo invisible las seguía peligrosamente de cerca, el hilo delgado de la historia estaba a punto de romperse definitivamente, y al romperse con estruendo, dio lugar inevitable a otra cosa completamente nueva. No fue un final perfecto de cuento. Hubo gritos desgarradores, lágrimas amargas, pérdida dolorosa, cicatrices permanentes, pero al final hubo algo precioso que antes simplemente no existía en esa familia. Justicia real, amor sin condiciones absurdas y una forma profunda de redención que aún hoy sigue inspirando a quien escucha su historia completa, hasta el final sin interrupciones. Hoy, cuando alguien visita ese pueblo transformado y pregunta por las doctoras Herrera, todo el mundo sonríe con orgullo genuino. Las gemelas que tuvieron que esconderse para sobrevivir cuentan con nostalgia los viejos, ahora salvan vidas en el hospital más moderno de toda la región. Sus manos que un día temblaban amarrando vendas apretadas en el pecho para esconder su identidad, hoy sostienen con firmeza absoluta instrumentos quirúrgicos que abren cráneos y reparan cerebros dañados, devolviendo esperanza a familias enteras desesperadas. Y cada vez que operan un caso particularmente difícil, antes de hacer la primera incisión precisa, cierran los ojos un segundo
y recuerdan a todas las niñas que no tuvieron su misma suerte, a todas las que fueron entregadas, rechazadas, olvidadas por tradiciones crueles. Operan no solo por el paciente en la mesa, operan por cada una de esas niñas invisibles que merecían vivir, pero nunca tuvieron la oportunidad.